Sexto acto. 1. El demonio de la espada había entrado inmediatamente en acción en el instante en que el carruaje de dragón fue engullido por el impacto. Agarró por la cintura a la hermosa mujer sentada a su lado con uno de los brazos, desenvainó la espada con el otro y abrió la carrocería del carruaje de dragón, que se tambaleaba y cuyas ruedas se despegaban del suelo. Saltó sin demora, utilizando el suelo y los asientos para impulsarse. Al momento siguiente, una onda expansiva carmesí se levantó con fuerza y arrasó el carruaje de dragón como si lo hubiera atrapado una ola ondeante. Bajo sus ojos, Wilhelm pudo ver cómo la hilera de carruajes era barrida por el impacto. Solo un puñado de los mejores había actuado rápidamente como él para escapar del peligro, mientras que la mayoría de ellos fueron engullidos por la violenta explosión. El número de carruajes de dragón que había en la carretera principal ascendía a unos 50. La fuerza de subyugación ha sido, de principio a fin, HK. Wilhelm se encontraba ahora en tierra firme, apretando fuertemente los dientes mientras contemplaba la catástrofe que se desarrollaba frente a él, cubierto por el humo. Se habían reunido para someter a deseo de destrucción, Strahd, y se dirigían hacia la ciudad de Picoutate. Strahd había anticipado esto y atacó primero sin previo aviso, destruyendo sus filas de arriba a abajo. Los fuelles de rabia y los gritos de dolor volaron de un lado a otro, y así, sin más, la fuerza de subyugación se convirtió rápidamente en una masa de bajas. Algunos de sus miembros salieron de los carruajes de dragón derribados y empezaron a sacar a los heridos graves que habían derramado sangre y no podían moverse, iniciando así las labores de rescate. La situación empezaba a parecerse a la de un hospital de campaña. No puede ser. Una voz aturdida se escapó de los labios de la mujer que estaba a su lado, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Aquella mujer a la que había agarrado por la cintura y sacado inmediatamente del carruaje de dragón era, por supuesto, Roswaal. Era raro verla mostrando su angustia, teniendo en cuenta que era una mujer que nunca se salía de su habitual actitud tranquila, serena y despreocupada. Tanto, que esto le resultaba bastante extraño. Roswaal, ¿qué estás mirando? Wilhelm miró a su lado, extrañado por el estado en que se encontraba Roswaal. Sus ojos heterocromáticos estaban ampliamente abiertos y congelados por el miedo. Miraban a algo remoto, al cielo en la lejanía, en lugar de la hilera de carruajes que habían sido acribillados por el impacto. Wilhelm siguió su mirada y entrecerró sus ojos azules. Entonces lo vio. ¡Cu! A lo lejos, pasada la carretera principal, pudo ver la silueta de las calles de la ciudad comercial. Una extraña nube negra con una vista ininterrumpida de toda la ciudad flotaba en el cielo justo sobre su centro. La nube negra batió sus alas negras y miró al suelo con sus tres largas y poderosas cabezas. La nube negra. No, no era una nube negra, sino un ser que todos en el mundo conocían, pero que vivía más allá de lo que la humanidad podía comprender. Además, un ser que debería haber sido imposible de contemplar en su forma real. Un dragón. No un dragón menor, sino un dragón real con múltiples cabezas, alas negras desplegadas, planeando sobre el cielo de Picoutate. Todos los que quedaban de la fuerza de subyugación fueron atraídos uno tras otro por su grandeza. Mirando al cielo, la sorpresa comenzó a extenderse entre ellos. El número de personas paralizadas por el shock se disparó. Esto duró un rato hasta que el furioso rugido de Bordeaux devolvió la cordura a la fuerza de subyugación. 2. Las suposiciones con las que habíamos venido se han hecho pedazos. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Realmente tenemos tiempo para continuar nuestra discusión? La fuerza de subyugación había recogido a sus heridos y huido de la carretera principal por el momento. Su comandante, Bordeaux, era el que había hablado. Por suerte, las heridas de Bordeaux eran superficiales y no afectaban a su capacidad de lucha ni de mando. Le salía sangre de un corte en la frente, pero no era nada que un poco de saliva no pudiera arreglar. Tenía un problema mucho más serio entre manos. Es decir, ¿qué tipo de conexión tenía el dragón negro, que había aparecido repentinamente sobre el cielo de la ciudad, con Strahd?
Cosas como dragones apareciendo eran rarezas que ocurrían una vez cada 100 años. Era difícil pensar que fuera una coincidencia cuando había atacado a sus fuerzas, que iban a someter a la escoria que amenazaba el reino. Realmente no era tan sorprendente que el dragón negro los hubiera atacado, teniendo en cuenta que estaban a punto de lanzar su asalto. En otras palabras, significaba que el dragón era aliado distraído su subordinado. Podría ser ese dragón negro el dragón divino volcánica de las leyendas. Se ve completamente diferente a como aparece en los murales. Además, por aquí estamos en el reino dragón de Lugunica, ¿por qué el dragón habría de apuntar sus colmillos contra nosotros? Den prioridad a los heridos ahora. Mierda, nos faltan sanadores. El caos en la fuerza de subyugación había alcanzado un nivel sin precedentes, habiendo sido golpeados con toda la fuerza por su ataque sorpresa. Su golpe inicial, que tenía el propósito de destruir su moral, definitivamente fue la táctica perfecta. Las cosas se habían convertido en una verdadera pesadilla para el bando que lo recibió. De hecho, su fuerza de subyugación, que debería haber estado formada por lo mejor de lo mejor, se había reducido a la mitad por el aliento del dragón. Permanecer en el campo de batalla con tantas bajas sería suicida. Por lo tanto, la fuerza de subyugación comenzó a considerar la posibilidad de retirarse antes de lanzar su ataque. Sin embargo, Bordeaux, voy a continuar, aunque nos digas que nos retiremos. Imaginé que dirías eso. Bordeaux suspiró ante el demonio de la espada, que estaba a su lado, envuelto en una feroz aura de espada. Él solo. No, él y otro fueron los únicos que habían escapado ilesos del aliento del dragón en su grupo. Wilhelm, impulsado por una intuición similar a la de las bestias, tenía una razón por la que necesitaba ir a la ciudad. Necesitaba rescatar a su esposa embarazada. Eso era algo en lo que no iba a ceder. Entiendo lo que sientes, pero la situación ha cambiado. Nuestro enemigo ya no es solo Straid y su pequeña banda de lacayos. Tenemos que revisar nuestros planes. Pero no puedo quedarme aquí y ver cómo mueres. Ya sabíamos que 8 brazos estaba del lado de ese desgraciado. Pero ahora que ha metido a este dragón negro en la mezcla, ¿podría incluso alguien como tú ganar contra eso? Dejando que el demonio que llevaba dentro se enfureciera aún más, Wilhelm dejó al descubierto su ira. El brillo que apareció en sus ojos hizo que cada músculo del cuerpo de Bordeaux se tensara. No había forma de que las palabras lo detuvieran. Lo sabía por el largo tiempo que llevaba conociéndolo. Aún así, no mentía con lo que le había dicho. Teresia, la santa de la espada, era un tesoro del reino. Su tesoro más preciado, incluso. Independientemente de eso, Bordeaux no podía perder a sus amigos y aliados dejándolos ir a la batalla sin un plan. En el peor de los casos, anunciaría la retirada, incluso si eso significaba tomar a Wilhelm por sorpresa y contenerlo. IONOMEVOY. Es cierto. Eres igual que él en tener una razón por la que no puedes irte de aquí. Al oír su voz arruinada y sentir su penetrante espíritu de lucha proveniente de detrás de él, Bordeaux lamentó su propia ceguera. Grimm fue una de las personas engullidas por el aliento del dragón. Y, aún así, estaba en sorprendentemente buen estado. Era como si su moral hubiera aumentado con sus heridas. Y no solo él estaba así, sino también la mitad de la fuerza de subyugación. La mitad que había sobrevivido al ataque. A pesar de estar bañados en aliento de dragón, la mitad de sus fuerzas aún poseían el vigor para luchar. Era asombroso. Aunque, naturalmente, su potencial de combate se había reducido a la mitad, mientras que la de su enemigo aumentó mucho en comparación con la que tenían al principio. Sería inconcebible para Bordeaux pensar que ir a la batalla de esta manera fuera una sabia elección. No es necesariamente así, Sir Bordeaux. No estarás planeando ser imprudente también y darles una mano, señorita Maces. Adivinando correctamente las intenciones que ella había expresado con tanta suavidad, Bordeaux se dio la vuelta para enfrentar a la hermosa mujer, Roswaal, con una expresión amarga en el rostro. Su atuendo habitual estaba cubierto de polvo,
habiendo sido salvada de su aprieto por el demonio de la espada. Ella inclinó la cabeza con una sonrisa. Y así, dirigió su mirada hacia el cielo, donde estaba el dragón. Incluso yo no llegaría al extremo de darles una mano si estuviera planeando lanzarme imprudentemente sin un plan. No estoy diciendo que comparta sus tendencias suicidas. Después de todo, por ciertas razones, no hay forma de que vaya a morir. Todo el mundo es exactamente igual a ti en cuanto a no querer morir. Déjate de rodeos y ve al maldito grano. No es como si supiéramos cuando este dragón negro va a volver a la acción. Es justo ese el punto. Cerrando uno de sus ojos, Roswaal señaló a Wilhelm, que se había entrometido. Ahora que lo miraba con su ojo azul, Wilhelm gruñó un ¿eh? ¿Qué quieres decir? Tengo una propuesta para usted, señor comandante Bordeaux Serge. Estoy al 100% segura de que el dragón es una carta de triunfo preparada por ese renegado de Straid. Pero, aún no tiene un control total sobre él. ¿Crees que el hecho de que no nos persiga es prueba de ello? Bordeaux cruzó sus musculosos brazos y respondió al informe de Roswaal. Ella asintió a su respuesta. Roswaal señaló que existía la posibilidad de que el dragón negro no estuviera completamente bajo el control de Straid. Eso era algo ante lo que Bordeaux podía asentir. Sobre todo, porque él también había pensado que era una posibilidad. Después de todo, era de sentido común perseguir y eliminar a un enemigo cuando uno acababa de destruir su avanzada con el primer golpe, pero su dragón no había venido a hacer eso. Por extraño que pareciera, el dragón negro seguía sobrevolando la ciudad en ese momento. Pero eso era todo lo que tenían a su favor. Su fuerza de subyugación se medio derrumbó, y él les estaba dando tiempo para que intentar reagruparse de nuevo. Pero no podemos descartar por completo que sea una trampa. ¿Qué sentido tendría eso? Si tiene al dragón bajo su control, todo lo que necesita hacer es que exhale en nuestra dirección un par de veces más. No importa lo testarudo que sea Wilhelm, incluso él acabaría incinerado si el dragón negro sigue apuntándole. No hay razón para que se arriesgue y nos deje acercarnos a él. Supongo que sí. Esa es la razón más importante por la que propongo que no deberíamos retirarnos de aquí. El dragón aún no está bajo su control. Y aunque lo esté, no lo sabremos si nos tomamos nuestro tiempo. El corazón de Bordeaux se estremeció al escuchar la conjetura de Roswaal. El dragón negro aún no estaba bajo las riendas de Straid. Pero, ¿qué sería de ellos si la psique del dragón se rompía y acababa doblegándose ante Straid? No le quedaba espacio para dudarlo. Straid, con sus despreciables ideologías, era definitivamente un enemigo de su reino. ¿Cuántas tragedias les iba a traer con ese dragón a cuestas? Probablemente llevarían a la ruina a Lugunica, que por fin se había encaminado hacia la estabilidad con el fin de la guerra semihumana. Iba a llevar al reino dragón de Lugunica a la ruina con un dragón. No existía nada más irónico que eso. Señor comandante Bordeaux. Alguien llamó a Bordeaux, su voz había temblado de ira y determinación. No había sido Roswaal, y naturalmente tampoco Wilhelm o Grimm. Fue uno de los caballeros que estuvieron manteniendo su atención en su reunión. Y no fue solo él quien había dirigido sus miradas decididas hacia Bordeaux. Todos los caballeros que se reunieron aquí y a los que aún les quedaban fuerzas para luchar compartían una misma determinación. No, incluso aquellos que fueron heridos y no podían luchar compartían la misma determinación. Luchemos. Para proteger nuestro reino, a nuestra santa de la espada, a nuestras espadas y a nuestro orgullo. Todos alzaron sus espadas al unísono cuando dijo aquello, para demostrarle a todos lo que significaba ser un caballero real. Al verlos así, Bordeaux cerró los ojos. En su corazón, sopesó su sentido del deber frente a sus ganas de luchar, y así se inclinó la balanza. Estos imbéciles. Solo después de escupir estas groseras palabras que alguna vez había usado, Bordeaux se echó el hacha al hombro. Miró lentamente al cielo donde el dragón negro estaba batiendo sus alas. Aún no se había movido de donde estaba. Esa era la única prueba que apoyaba la teoría de Roswaal.
pero si su peor conjetura era correcta, entonces ahora era su única oportunidad de salvar el reino. Tenían que resolver las cosas aquí antes de que el dragón negro sucumbiera a su maldad. ¿Voy a pasar a la historia como un comandante estúpido e imprudente o como el que llevó a la ruina incluso al reino? Bordó no tardó en llegar a su conclusión. 3. Colocaron a los heridos graves en algunos de los carruajes de dragón que habían remendado y los enviaron a la ciudad más cercana. Los enviaron allí también para difundir la noticia, pero era probable que el dragón negro ya hubiera sido visto en los pueblos cercanos a Picoutate. No tardarían en enviar tropas de cada ciudad para intentar controlar la situación. Sin embargo, no llegarían a tiempo. Ahora mismo, los únicos que tenían una oportunidad de salvar el reino eran sus fuerzas que estaban entrando en la ciudad. Parece que tu apuesta valió la pena. Wilhelm murmuró esto mientras continuaban por la carretera principal, acabando de llegar a las afueras de la ciudad. Nadie se interpuso en su camino como esperaban. Sus fuerzas consiguieron pasar por donde habían sido atacadas inicialmente y estaban a punto de entrar en la ciudad. Mientras tanto, el dragón negro había permanecido en el aire, vigilándolos. No los estaba vigilando. A medida que se acercaban a la ciudad, podían ver con mayor claridad el estado en que se encontraba el dragón negro. Su cuerpo medía decenas de metros, sus escamas brillaban como el acero negro y sus 3 cabezas tenían poderosas mandíbulas que le daban un aspecto imponente. Era, sin duda, uno de los dragones de otros tiempos. Por otro lado, el dragón negro ahora mismo se retorcía en el cielo, sacudiendo la cabeza en agonía y rugiendo sin parar. Era bastante obvio que el dragón se estaba resistiendo a órdenes que iban en contra de su voluntad. Esa era la prueba de que las conjeturas de Roswaal habían sido correctas y, lo que era más importante, de que Strahd no lo controlaba por completo. Por cómo se ven las cosas, el dragón debería ser liberado si derrotamos a la mente maestra que lo puso en este estado. Aunque, aún así, no tenemos garantizado de que el dragón vaya a ser amistoso con nosotros una vez que sea liberado. Sigue siendo mucho mejor que tener que luchar contra todos ellos a la vez. Después de acabar con Strahd y sus secuaces, me uniré a nuestra probable matanza de dragones. Estás tan lleno de energía. Me resulta muy difícil contener la risa y decir, tan propio de ti, punto. Roswaal se encogió de hombros ante las palabras de Wilhelm, que había dejado implícito que ni siquiera temía a los dragones, para luego dedicarle una sonrisa irónica. Mientras miraba esa sonrisa de reojo, el carruaje de dragón que los transportaba llegó por fin a la ciudad, y atravesaron sus puertas abiertas de par en par. En el momento en que cruzaron las puertas principales, se prepararon para cualquier ataque, pero no se produjo ninguno. El carruaje de dragón entró en la ciudad sin problemas, lo que significaba que la fuerza de subyugación había llegado a su destino. Pero... ¿qué demonios? Wilhelm frunció el ceño ante la sensación que de repente vibró contra su piel. Inmediatamente después, el cuerpo del carruaje de dragón comenzó a temblar y sacudirse, haciéndolo quedarse sin habla por la sorpresa. Eso no solo había pasado en el carruaje de dragón de Wilhelm, sino también en todos los demás. ¿La protección divina del dragón de tierra se ha anulado? La ilusión fantasmal de Pivot puso la sensación que había percibido Wilhelm en palabras llanas y fáciles de entender para él. Su ilusión lo había acompañado en todo momento, en las buenas y en las malas, así que ahora mismo, lo aceptaba. Su presencia no tenía precio para Wilhelm, pues era un par de ojos que adoptarían una actitud serena a la hora de evaluar las cosas. Después de todo, no sería exagerado decir que lo que había en su corazón en ese momento era todo lo contrario a la compostura. Todos, alto. La protección divina de la evasión del viento de nuestro carruaje de dragón se ha anulado. No solo somos nosotros, ¿verdad? Un murmullo de asentimiento se extendió desde todos los demás carruajes de dragón después de que Bordó detuviera el suyo justo dentro de la ciudad. La protección divina de la evasión del viento era exclusiva de los dragones de tierra. Les permitía ignorar cualquier cosa que pudiera molestarlos mientras corrían y tiraban de sus carruajes. La única vez que la protección divina se interrumpía era en casos en los que no se dejaba pasar su tiempo de espera, después de detenerse.
Sin embargo, ahora ese no era el caso, considerando que todos sus carruajes de dragón habían experimentado esto al mismo tiempo. Espera un momento, ¿realmente fue solo la protección divina de la evasión del viento la que se anuló? Roswaal fue la que se había entrometido con esa duda mientras levantaba la mano. Miró a su alrededor y frunció el ceño. Si alguno de los presentes tiene una protección divina, me gustaría que hablara. No hace falta que me digan lo que hace, porque sé que es una pregunta horrible. Solo me gustaría saber si su protección divina sigue funcionando ahora. Los caballeros se miraron confundidos después de escuchar la pregunta de Roswaal. Las protecciones divinas que los individuos recibían al nacer eran dones otorgados por el mundo. No obstante, nacer con poderes que diferían de una persona a otra también significaba que dichas personas cultivaban valores diferentes entre sí. Por lo tanto, era típico que las personas que tenían protecciones divinas mantuvieran lo que hacían en secreto para no causar problemas innecesarios. Roswaal había tomado eso en consideración con su pregunta. Y, ante ello, un solo caballero levantó tímidamente la mano. No. No estoy recibiendo ningún tipo de respuesta de mi protección divina. Parece como si me la hubieran quitado en cuanto entramos en la ciudad. Así que es como pensaba, ¿hay alguien más que haya sentido esto aparte de él? Una vez que una mano se levantó, otras lo hicieron también de 2 en 2 y de 3 en 3. Aún así, seguían siendo menos de 10. Era poco probable que los demás lo ocultaran. Después de todo, las protecciones divinas eran dones poco frecuentes, por lo que incluso conseguir un número así no dejaba de ser un milagro. Así que esto es lo que significa la destrucción total del pacto. Al ver este resultado, el rostro de Roswaal se tensó como si hubiera comprendido algo, y luego murmuró estas palabras. Eso hizo que Wilhelm levantara una ceja. La destrucción total del pacto. Escuchó esas palabras directamente de su majestad Gionis allá en la mansión de Miklotov. Aunque con toda honestidad, Wilhelm no fue capaz de entender correctamente lo que eso significaba. Strahd está invalidando el pacto del dragón divino. Más bien, está invalidando las restricciones del mundo. 21. 21 restricciones del mundo. Básicamente se refiere al conjunto de reglas / esquemas definidos por los que funciona el mundo. Eso es lo que Strahd invalida. ¿Las restricciones del mundo, qué quieres decir? La desaparición de las protecciones divinas es una buena prueba de ello. Creo que es probable que solo se limite a esta ciudad, pero Strahd está cortando el vínculo entre la humanidad y el mundo con sus círculos mágicos. Lo que significa que, en esta ciudad, tanto las protecciones divinas como el pacto del dragón no funcionarán, no recibiremos la salvación del dragón divino. ¿Realmente es tan grave no tener protecciones divinas? Aunque la explicación de Roswaal tenía tintes de inquietud, Wilhelm no entendía realmente a qué se debía tanto alboroto. Originalmente, Wilhelm era un novato que no había sido bendecido ni por una protección divina ni por talento con la espada. No estaba afectado por ninguna desventaja que esta pérdida de protecciones divinas pudiera traer. Además, hacía tiempo que había decidido que no iba a creer en el pacto del dragón divino. Todos, excepto los más devotos que creían en el dragón divino, probablemente compartían este sentimiento. Nadie creía realmente en el pacto, o en cualquier otra cosa transmitida en el reino dragón. En cambio, Roswaal sacudió la cabeza ante la comprensión de Wilhelm. Es un asunto importante. No tiene sentido que discutamos aquí sobre el pacto del dragón, pero la desaparición de las protecciones divinas de todos es un desastre. Para los que tienen una, es como perder una tercera pierna con la que naciste. Cuanto más útil les era en la vida cotidiana, mayor es el impacto. Además, lo que ocurrirá a continuación es que Strahd va a difundir esto por todo el reino. Si logra eso, la cantidad de daño que causará se disparará. Aunque el dragón negro podría reducir el reino a cenizas mucho antes de que eso ocurra. Pivot terminó el resto de las palabras de Roswaal como si intentara ponerle voz. Ella también había dicho las mismas cosas, pero las palabras de este espectro eran más efectivas. Al final, era así.
Así que el plan de este malnacido no es solo intentar arrebatarle sus esposas y su país a la gente, sino también sus protecciones divinas, dejando de lado sus verdaderas intenciones. Definitivamente está fijando su mirada en ese tipo de cosas como resultado final. En cualquier caso, eso nos ha dado otra razón, además de su dragón negro, por la que no podemos dejar a este tipo suelto. No ha habido ninguna razón desde el principio por la que debamos dejar que ese maldito mantenga su cabeza conectada a su cuerpo. El número de razones por las que no podían dejar vivir más a este hombre había subido de 10 a 11. Chasqueando la lengua con ese sentimiento, Wilhelm se dio la vuelta para mirar hacia las calles con la mano sobre el mango de su espada de caballero. De todos modos, se siente demasiado silencio. El silencio había caído sobre la ciudad que tenía deseo de destrucción, en su corazón y al dragón negro en sus cielos. Eso, en sí mismo, era demasiado extraño en una situación como esa. Ciudades y calles habían acabado convirtiéndose en campos de batalla muchas veces durante aquella turbia guerra civil. Basándose en su experiencia de entonces, los lugares que acababan convirtiéndose en campos de batalla tenían una atmósfera peculiar, y la tensión se apoderaba de ellos. Pero no podía sentir eso en esta ciudad. Por el contrario, esta debería haber sido una de las ciudades más pobladas del reino de Lugunica, y aún así, no había ni un alma a la vista a pesar de ser de día. Iba más allá de lo escalofriante. Era imposible que hubieran matado a toda la gente de la ciudad en tan solo medio día después de haber sido retrasados por Strahd, ¿verdad? O tal vez, si se trataba de Kurgan, entonces no sería imposible, aunque... Oigan, miren por allí. Los pensamientos de Wilhelm fueron interrumpidos por el grito de uno de los caballeros. El caballero señalaba la calle principal que conducía al centro de la ciudad. La figura de alguien había aparecido allí. La tensión se extendió alrededor de la fuerza de subyugación por un momento, pero inmediatamente se relajaron. La razón era que la persona que apareció definitivamente no era uno de los hombres de Strahd, sino que era un ciudadano. Se acercó tambaleándose a la fuerza de subyugación, sin nada en las manos. La fuerza de subyugación exhaló un suspiro de alivio al ver aquella figura, pero enseguida se dieron cuenta de que algo no iba del todo bien. No es posible. Podían oír el sonido de pasos que provenían de la calle principal en rebaño, casi incontables. Y no solo venían de ahí, sino también de las calles a su izquierda y derecha. No, venían de toda la ciudad, y todos se dirigían hacia ellos. Poco a poco se convirtieron en un mar negro, y su paso se aceleró. Empezaron a empujarse unos a otros, en estampida hacia ellos como si estuvieran compitiendo. Sin decir una sola palabra, con ojos enloquecidos, todos a la vez. Su ruta de escape fue rápidamente cortada para cuando tuvieron la oportunidad de pensar, esto no se ve bien. La fuerza de subyugación fue rodeada por la muchedumbre que se abalanzaba sobre ellos y se vio obligada a impedir que les pasaran encima. Todos, levanten sus escudos y refuercen el perímetro, nos van a aplastar. Al recibir los gritos de Bordeaux, los caballeros levantaron al instante sus escudos y reforzaron el perímetro. Tensaron cada uno de los músculos de su cuerpo y recibieron de frente el golpe de la muchedumbre. Cras, ban, pum, zas. El sonido del feroz choque se superpuso a los gritos de angustia. Resonaron los crujidos de la carne aplastada y los huesos rotos. No se detuvo con un solo asalto, oleada tras oleada seguían arremetiendo contra ellos. La muchedumbre seguía lanzándose contra los escudos de los caballeros sin cesar, incluso cuando el ímpetu de su asalto empezaba a decaer. ¡Fuércenlos a retroceder! La fuerza de subyugación respondió a su grito y lanzó su contraataque antes de ser aplastada. Hicieron retroceder a la gente con sus escudos y abrieron una salida a la fuerza derribando sus cuerpos. No tuvieron tiempo de pensar en lo que había ocurrido. Lo único que podían hacer era seguir esquivando la avalancha de cuerpos que descendía incesantemente sobre ellos. Si matamos solo. Eso es exactamente lo que nuestro enemigo quiere que hagamos. Los están controlando, si los matamos, le estaremos siguiendo el juego a Strahd. Wilhelm había intentado decir en su impaciencia que caerían en la trampa si mataban a 2 o 3.
No obstante, Roswaal lo detuvo. Estaba de pie junto a él, usando sus puños para golpear a la gente en sus partes vitales uno tras otro, impidiendo a golpes que la rodearan. Aunque era una tarea desalentadora y agotadora, no tenían muchas más opciones para enfrentarse a ellos. Ahora mismo están en una especie de estado frenético. Han perdido completamente el control de sí mismos y están siendo guiados para atacarnos. Así que los dejaremos inconscientes. Deberías habérmelo dicho más claro. Wilhelm desató una ráfaga de ataques con su espada, aunque aún enfundada, ensartándolos entre la muchedumbre. Casi una decena de ellos colapsaron en un abrir y cerrar de ojos, pero aún no había fin para ellos. Cerca de él, Bordeaux, Grimm y los demás también pasaron de defenderse a golpear a los atacantes. Todos estaban dando lo mejor de sí para intentar obtener la ventaja. Sin embargo, algunos de sus caballeros habían sucumbido al ímpetu de la muchedumbre y terminaron siendo empujados y pisoteados, dejándolos fuera de combate. Y una vez que uno de ellos cayó, también lo hicieron muchos otros. Hasta el punto de que parecía que no podrían detenerlos. No, no es solo eso. Wilhelm se dio cuenta por el rabillo del ojo que uno de los caballeros que fue detenido de golpe había sido empujado hacia abajo de una forma realmente antinatural. Desenvainó su espada y la blandió hacia la fuente de aquella extraña sensación. El destello plateado de su espada atravesó un espacio completamente vacío. En un instante, resonó el sonido del acero contra el acero, y alguien dio un gran salto hacia atrás. Ese alguien era una pequeña figura vestida de negro. Su visión familiar hizo que Wilhelm apretara los dientes, pues ya la había visto una vez. Era uno de los enemigos a los que no había podido matar, el shinobi con el que se había cruzado en la mansión Astrea hacía un tiempo. Había estado merodeando entre las sombras de la muchedumbre y matando a los caballeros uno a uno cuando le daban la espalda, una maniobra cobarde. Verdaderamente la marca de un profesional repugnante que le hacen falta los huevos para enfrentar a las personas de frente. Humildemente hablando, me he acostumbrado a que me digan tales cosas, siendo un shinobi y todo eso. En fin, el shinobi se inclinó hacia el suelo y empuñó un cuchillo kunai en cada una de sus manos. Aquellas armas le permitían cortar con ellas o lanzarlas. Estoy seguro de que, al igual que yo, vuestra merced lamenta no haber podido cortarnos la cabeza el uno al otro la última vez que nos vimos. Esta vez no ha de acabar así. ¿Qué demonios te pasa hablando como si fueras un anticuado? ¿Esto es una puta broma? Ya muérete. 22. 22 NTL. La queja de Wilhelm se debe a que, en japonés, literalmente es Wilhelm comentando que demonios está haciendo usando que es una antigua forma cortés del verbo, una forma que no se usa fuera de ciertas frases hechas en el japonés moderno. Puede que por la forma de la traducción original no termine de notarse, pero casi toda la facción de Straid, con excepción de Melinda, habla utilizando japonés anticuado. NDT, en mi caso, opté por usar vuestra merced para representarlo. Wilhelm acortó la distancia entre ellos en un instante, dirigiendo su ataque contra el shinobi a la velocidad del rayo. El shinobi atrapó su espada con uno de sus kunai y contraatacó con el otro. Wilhelm lo esquivó agachando la cabeza, pero una fracción de segundo después, el shinobi intentó darle un rodillazo en la cara, fallando por poco y haciendo chistar a Wilhelm. El cuerpo del shinobi había sido entrenado rigurosamente y estaba templado como el acero. Era de baja estatura, pero todo su cuerpo era un amasijo de músculos, por lo que su fuerza se acercaba a la de la espada de Wilhelm con un vigor propio que era mayor de lo que aparentaba. Y lo peor de todo era que el amasijo de personas que se había convertido en esa muchedumbre seguía atacándolos, lo que significaba que Grimm y los demás estaban atrapados lidiando con ellos sin su ayuda. Si no acababa con ellos rápidamente, le resultaría imposible deshacerse de la muchedumbre mientras se enfrentaba al shinobi. Por eso tienes que darte prisa y morir de una puta vez, maldita rata. Wilhelm lanzó una estocada penetrante hacia el shinobi, que silbó a través del aire como la lluvia. El shinobi le esquivó usando solo el mínimo movimiento necesario para hacerlo, y luego lanzó uno de sus kunai tras. Mierda. No solo mi señor conoce dónde yacen vuestros puntos de flaqueza.
si las condiciones fuesen ideales para vuestra merced. 23. 23 NDT, forma en desuso para decir, usted. Entonces no habría modo de que mi humilde persona pudiese prevalecer. Mas estos angostos espacios me son más convenientes. Había una razón por la que las palabras del shinobi habían sonado tan serenas, y era por lo estrecha que era la zona en la que estaban luchando. Rodeados por la muchedumbre, la fuerza de subyugación apenas lograba hacerlos retroceder con las espaldas apretadas unos contra otros. Pero, cada vez que uno de sus hombres caía, también disminuía el espacio del que disponían. Naturalmente, eso significaba que Wilhelm tenía muy poco espacio para actuar. No podía blandir su espada, así que lo único que le quedaba hacer era apuñalar. Entonces, todo lo que he de hacer es esquivar mientras las cosas sigan así. No será vital mantenerme en alerta máxima si todo cuanto puede hacer es atacar en línea recta. Así que eso dices. Wilhelm estaba, de hecho, en aprietos contra el shinobi, que evitaba fácilmente sus estocadas. Las cosas iban a empeorar para él si seguían así. Con el tiempo, acabaría siendo superado. De pronto. Entonces, ¿intercambiamos jugadores? GH. El shinobi fue golpeado por un rugiente puñetazo que llegó silbando a través del viento, haciéndolo volar hacia atrás. La que se había abierto paso, sumándose a la pelea mediante un ágil juego de piernas, era Roswaal, que ahora llevaba guantes negros. Sonrió al aturdido Wilhelm. Si la escena ha cambiado a una en la que se trata de pelear cuerpo a cuerpo, entonces no hay técnica que funcione mejor aquí que las artes marciales. ¿Me dejas encargarme de esto? ¿Con tus propias manos? Acabará haciéndolas pedazos con su kunai. Gracias por preocuparte, pero estos guantes son de una fabricación especial. Son una especie de arma que uno de mis antepasados dejó atrás. Incluso pueden detener las hojas de las espadas encantadas. ¿Te lo puedes creer? Roswaal extendió ambas manos hacia él y dijo esto como si fuera una broma. Sin embargo, no parecía un engaño, ya que él podía percibir una extraña y abrumadora aura que emanaba de sus guantes negros. En realidad, las artes marciales de Roswaal eran mucho más adecuadas para el taijutsu del shinobi. Normalmente no confiaría esto a alguien cuyas habilidades estuvieran a medias, pero la fuerza de combate de Roswaal aprobaba con una gran calificación. El problema con él era que realmente no era de los que dejaban las cosas en manos de otros, por muy desafiantes que fueran. Solo debería mostrar esa fachada frente a Teresia. No sé por qué de repente resaltaste tanto a tu cónyuge y heriste mi corazón de doncella, aunque, si tú lo dices, intentaré aceptarlo. El shinobi, a quien habían señalado y obligado a cambiar de enemigo, dio la impresión de estar insatisfecho, aparentemente entrecerrando los ojos bajo su capucha negra. Wilhelm dio un paso hacia atrás y dejó las riendas de la batalla a Roswaal. En su lugar, le cubriría la espalda e intentaría salir del punto muerto en el que se encontraban. ILHELM. Al instante siguiente, alguien chocó contra él desde un lado y lo hizo tropezar. Cuando vio quién era, se dio cuenta de que fue Grimm, que ahora tenía una expresión alarmada en el rostro. Wilhelm empezó a preguntarle si había querido decir algo con aquello, pero enseguida se dio cuenta de que no tenía tiempo para eso. Grimm había apartado a Wilhelm de un empujón y se encontraba en el mismo lugar en el que estuvo. Su tobillo estaba sujetado por una de las dos manos que habían surgido de las sombras. Además, la otra mano tenía agarrada a Roswaal por su esbelto tobillo. Maldita S. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Los dos fueron arrastrados hacia las sombras en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí ondas como las que se verían en un estanque. Después, sus figuras desaparecieron literalmente de la vista. Al presenciarlo con sus propios ojos, Wilhelm se quedó sin aliento y no pronunció ni una sola palabra. ¿Qué sentido de la percepción tan terriblemente bueno? Gracias a eso nos hemos equivocado de invitado. ¿Qué? Aunque nuestro Señor nos lo haya instruido. Oh, bueno. De cualquier modo, los grilletes de la maldición han de desmoronarse en esta ciudad. Ha llegado la hora, tras todo mi servicio hasta el momento.
desgraciados, siempre diciendo lo que les da la gana. ¿En qué demonios están pensando? Wilhelm gritó eso al shinobi, encontrándose de nuevo frente a frente con él después de que se le hubiera negado su intercambio de batallas. Aunque preocupado por la seguridad de los dos que le fueron arrebatados, su furia había alcanzado niveles asesinos, y ahora residía en su espada. Wilhelm. ¿Qué? No obstante, el fantasmal Pivot gritó su nombre justo al lado de su oreja antes de que pudiera blandir su espada, lo que hizo que le respondiera a gritos. Eso desconcertó al shinobi, pero no tuvo tiempo de preocuparse por ello. En lugar de eso, se dio la vuelta. Comprendió por qué la voz de Pivot había sido tan frenética y por eso apretó con más fuerza su espada. Los miembros de la muchedumbre estaban siendo barridos sin piedad por cortantes golpes laterales. Específicamente, las personas que estaban en el borde exterior del perímetro, la última fila de aquellos que habían intentado abalanzarse sobre la fuerza de subyugación. Su sangre salpicaba por todas partes y sus extremidades volaban debido a la inmensa fuerza del golpe. El perpetrador no prestó atención a eso y volvió a golpear una y otra vez, sembrando la muerte entre ellos. Entonces, su imponente y grotesco aspecto apareció, mientras desechaba sus vidas como si fueran pequeñas y molestas piedras en su camino. Era un guerrero de primera clase, de piel azul y 8 brazos. 8 brazos Kurgan, GHK. Mucho tiempo ha pasado, ¿no es así, demonio de la espada? ¿Te has encontrado bien? Su voz grave e imponente resonó en respuesta a la de Wilhelm, que sonaba ahogada. Tan pronto como se detuvo, miró al shinobi que estaba de pie detrás de Wilhelm y dijo: «Has cometido un error. Desde el principio he estado diciendo que no resultaría como él aguardaba. Puedo imaginar la decepción de Straid. No obstante, esta es una ocasión de oro para mí. Hablando humildemente, aunque tenga que morir, eso forma parte de mi trabajo como shinobi. Aún sin estar encadenado por el cuello, seguiría a mi señor hasta la muerte, aunque aún he de ganarme su confianza. Nadie ha de creer eso. De ahí la razón de sus anillos de maldición, de ahí la razón de su plan, así como su odio, y...». Las palabras que intercambiaron no pudieron ser entendidas por nadie más que por ellos. Kurgan dirigió entonces su mirada hacia Wilhelm. Llevaba 4 cuchillas en sus fornidos brazos, y de todo su cuerpo emanaba un fuerte espíritu de lucha. Los pies de los caballeros menos experimentados se congelaron en respuesta a esa intensa sensación de presión, que se sentía como una tormenta formándose. Parece que no tengo otra opción que enfrentarme a este tipo. Entonces a mí no me queda otra opción más que enfrentarme al shinobi, ¿verdad? Bordeaux, que había estado manteniendo a raya a la muchedumbre con su hacha, continuó con lo que dijo Wilhelm. Wilhelm dio un vistazo a sus palabras y luego pensó un momento. Solo le quedaba a Bordeaux de los caballeros restantes en cuya fuerza podía confiar ahora que habían perdido a Roswaal y a Grimm. Aún así, por el estilo de combate de Bordeaux, era un rival muy pobre para el shinobi. ¿Hasta qué punto funcionaría el tosco estilo de combate de Bordeaux contra un oponente como el shinobi, que se desenvolvía mejor en espacios estrechos? Yo H. ¿Estás diciendo que eres reacio a dejarle esto al joven señor? ¿Es por algo que tiene que ver con su habilidad? ¿O podría ser que...? Wilhelm fue detenido al instante por Pivot, antes de que pudiera soltar su respuesta instintiva. Pivot, que debería haber sido una ilusión que reflejaba los pensamientos más íntimos de Wilhelm, se encogió de hombros en respuesta. A decir verdad, era como si se burlara de lo conflictivo que era, como si lo estuviera castigando. Cuento contigo, Wilhelm. Aunque no voy a tardar mucho con este tipo. Bordeaux le dio una palmada en el hombro mientras Wilhelm dudaba, y luego se lanzó contra el shinobi. Una vez comenzado, no podría detenerse. De al mismo modo, Wilhelm no podía darse el lujo de preocuparse por él ahora que se encontraba delante de un enemigo formidable que debía ser enfrentado. Mi gratitud por este digno enemigo, por este duelo ideal de los postreros momentos del reino. Sigues siendo el mismo cabrón, siempre soltando lo que te da la gana. No voy a tardar mucho contigo.
Entonces procuremos que sea el mejor momento de nuestras vidas. Con estas palabras, el demonio de la espada y 8 brazos se enfrentaron. Los pétalos de la segunda batalla de la danza de la flor plateada florecieron en medio del tumulto en Picoutate. 4. Los sentidos de Grimm sobre lo era arriba o abajo estaban completamente desincronizados, por lo que perdió el equilibrio en el momento en que lo soltaron. GH. Soltando un sonido ahogado, de alguna manera logró evitar caer apoyando una de sus rodillas en el suelo. Inmediatamente después de recuperarse, saltó hacia atrás y levantó su gran escudo con el emblema de la familia Remendis, esperando un ataque. No obstante, no se produjo ninguno. No, claro que no, después de todo, el lugar en el que estaba era diferente. Parece que incluso mi venerable persona tampoco fue bendecida con sus subordinados, ya que no son capaces de manejar ni siquiera una pequeña encomienda de forma correcta. Dejando de lado a la mujer, ¿el otro tiene valía alguna? Pero vaya, qué sorpresa. Yo nunca esperé ser invitada directamente a la raíz de todo este mal. Contestó la hermosa mujer que estaba junto a Grimm. Arrastrada con él hacia las sombras, Roswaal miró a su enemigo con una expresión de cautela en sus ojos heterocromáticos. Grimm tampoco pudo ocultar por completo su conmoción y sorpresa. Ante sus propios ojos, completamente indefenso, estaba el hombre de mirada afilada que se había convertido en el ya largamente perseguido archienemigo del reino, la mente maestra detrás de todas estas atrocidades, nada menos que el propio Straid. Los dos habían sido arrojados desde las sombras a un suelo de piedra que estaba siendo azotado por un viento feroz. Mirando más de cerca a sus proximidades, Grimm se dio cuenta de que no había ninguna cobertura a su alrededor y que estaban en la azotea de un edificio alto. Estaban en el corazón de la ciudad. O eso pensó, mientras levantaba su sorprendido rostro. Si estaban en el corazón de la ciudad, en un edificio que casi llegaba al cielo, eso significaba AH. Su campo de visión se abrió, y vio frente a él a aquel imponente ser, con las alas desplegadas, planeando en el aire. El dragón de 3 cabezas seguía rugiendo agónicamente mientras sus ojos parpadeaban con hechizantes matices de color. Es un espectáculo digno de contemplar, ¿o no? Un dragón de las leyendas de épocas inmemoriales, cantado en el folclore, gimiendo de forma tan insolente. Aún así, estoy usando 3 de mis anillos de maldición, el orgullo y la gloria de Boyache, y todavía se las arregla para resistir. Quizá habría de elogiarlo y decir, no esperaba menos de un dragón, punto. El orgullo y la gloria de Boyache. ¿De dónde rayos los has sacado? ¿Qué? ¿Aún no nos habéis percatado? ¿O es que mi venerable persona os ha sobreestimado en exceso? Straid les mostró los 10 anillos que llevaba en los dedos y suspiró decepcionado. Sacudió la cabeza como si dijera, «Santo cielo». Debería haber sido más que evidente, mi venerable persona es Straid Bolekia, pariente de sangre del emperador de Boyachia. Por eso que incluso el orgullo y la gloria del imperio estaban fácilmente al alcance de mi mano. Pero, parece que los viejos lobos del imperio os han vuelto a embaucar desde el primer día. Straid reveló despreocupadamente su linaje, que nunca antes había quedado realmente claro. Grimm lo miró atónito por la oblicuidad de su respuesta. Por otro lado, Roswaal solo dejó escapar un pequeño grito de asombro. Bajó la mirada pensativa durante unos segundos y después dijo: «Más o menos trabajamos bajo esa especulación en nuestra reunión del Consejo Superior. El consenso general era que, si alguien se hubiera involucrado del reino sagrado, las ciudades-estado o el imperio. Sin duda, habría sido el imperio. Aún así, nunca pensé que nos dirías esto tan fácilmente. No preciso mantenerlo en secreto y que si lo saben, buscarán reparaciones del imperio una vez que las cosas se sosieguen. Sobre las ruinas de un reino que fue reducido a cenizas. O aplastamos todos tus planes y luego averiguamos cuánta responsabilidad tiene el imperio en esto. Una vez que eso ocurra, tu país de origen acabará bastante dañado. HMPH, así, no me importa lo más mínimo.
Strahd se mofó de la idea de que tuviera amor alguno por su país. Naturalmente, Roswaal no habría esperado que funcionara. Aún así, frunció el ceño. Había eludido su pregunta más de lo que esperaba. Si realmente era un miembro de la familia imperial de Boyache, entonces eso significaba que los motivos ocultos del imperio habían. Entonces eso significa que no tienen nada que ver contigo. Si no te importan. Entonces, ¿qué demonios intentas conseguir? ¿Por qué secuestraste a la Santa de la Espada, invocaste a un dragón, desactivaste nuestras protecciones divinas y derribaste el pacto? Ya que estamos con este tema, ¿por qué no le añades el por qué te he convocado aquí? Todas estas cosas, excepto esta última, solo sirvieron para satisfacer los requisitos indispensables para derribar el pacto. No obstante, la respuesta a la última es bastante sencilla. Necesitaba mostrarte esto, hechicera del reino. 24. 24 NTL, aquí traduje como hechicera. Literalmente significa mujer maga / diagonal usuaria de magia. Por favor, no lo confunda con el término bruja. ¿Mostrarme esto a mí? No, a la hechicera del reino. No, a ti. A la mujer Maces. Necesitaba enseñarte esto. Roswaal estaba completamente desconcertada, como si no tuviera ni idea de lo que Strahd estaba diciendo. Strahd, por su parte, le hizo un asentimiento seco con la cabeza y cerró uno de sus ojos en señal de satisfacción. Acarició obscenamente con la izquierda los anillos que llevaba en la mano derecha, y dijo, 2. 25 NTL. No está claro por el contexto si anillo es singular o plural aquí, pero lo más probable es que sea plural. Con esto, mi juramento con ese criminal trastornado se ha cumplido. Ahora, podré hacer lo que me plazca. Espera, ¿qué estás? Mi venerable persona no ha de esperar. Mucho ha sido lo que ya he esperado. No aguardaré más. ¿Qué es lo que se espera, Sasuke? A sus órdenes. Un shinobi emergió de la sombra de Strahd ante su tajante orden. La figura, vestida con atuendo negro, se asemejaba perfectamente al shinobi que anteriormente se había infiltrado en medio de la pelea. Miró a Strahd desde su costado. ¿Todos ellos? Solo si no hubieras convocado al invitado equivocado. Deshazte de ellos. Aquel que está. Oh, es cierto. Strahd miró a Grimm y sus labios se contorsionaron en una mueca a mitad de su orden. Grimm tardó un momento en darse cuenta de que su gesto era en realidad una sonrisa desdeñosa, tan distinta a los tipos de sonrisas que había visto. Dejando a un lado lo que Grimm estaba pensando, Strahd continuó con su sonrisa torcida. Ahora que lo pienso, tu rostro me resulta familiar. ¿No eras uno de los tipejos que estaban en la morada de la Santa de la Espada? Juraría que eras. Ah, es verdad, qué divertido. Bastante divertido. Esto será divertido. QEVASA. ¿Qué has dicho? Mi venerable persona está creando una obra maestra. Una que será de mi contento. Strahd levantó la mano izquierda al decir esto. La gema azul que tenía incrustada en el anillo del dedo medio brilló con un resplandor hechizante. Entonces, una mujer subió lentamente a la azotea. Carol. UA. GRI. La que había abierto la puerta de la azotea e hizo su aparición no era otra que Carol Reméndez. Era una mujer hermosa, de cabello rubio y ojos verdes claros. Y en lo que a Grimm se refería, la mujer que amaba y que atesoraba más allá de todo lo demás. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, y su espada de caballero, que para ella era su orgullo y alegría, estaba empapada de sangre fresca. Sus ojos no tenían voluntad, y por sus mejillas corrían las huellas de innumerables lágrimas que había derramado. Lágrimas que incluso ahora volvieron a correr por su rostro en cuanto sus ojos se posaron en Grimm y Roswaal en la azotea. Carol sacudió la cabeza en señal de rechazo mientras lloraba, habiendo alzado su espada de caballero con un movimiento fluido. Tú eres el que está enamorado del leal títere de madera de mi venerable persona, correcto,
¿Por qué no intentas que te cuente con sus propios labios cuánta sangre inocente ha empapado ya su espada? No, no, no. Esa expresión de rechazo en su cara también es bastante incitante. Es inusual hallar a una mujer a la que le siente tan bien tener la cara manchada de lágrimas como a ella. Seguramente eso ha de ponerte los pelos de punta como hombre. De no ser así, entonces. La vulgar diatriba de Strahd fue interrumpida por un agudo estruendo metálico. Eso se debió a que el shinobi vestido de negro llamado Sasuke se había deslizado hasta Strahd, colocándose frente a él y desviando con su kunai un trozo de piedra que le apuntaba. El tro. Cierra la boca, escoria. No puedo soportar seguir escuchando tu voz. Qué extraña coincidencia. Por alguna razón, mi venerable persona tampoco soporta la mirada de tus ojos. Ese azul en particular realmente me pone de los nervios. ¿De verdad crees que has protegido algo al trazar esta línea? No te sobreestimes, mujer. Tú y yo somos lo mismo. Aunque supongo que hay una diferencia de arriba a abajo. Strahd y Roswaal se enfrentaron, ambos volcando sus emociones, mutuas y marchitas por el odio y la repugnancia hacia el otro. Observándolos de reojo, Grimm levantó su gran escudo y volteó hacia Carol. Incluso ahora, su postura era cautivadoramente hermosa. Aunque se hubiera manchado de sangre, todos los días que había pasado dedicándose con devoción a su espada la mantenían imperturbable. Grimm. Lo siento mucho. Por favor, quiero que... Carol. Estaba sollozando, con la voz temblorosa por la pena. Grimm comprendió de inmediato lo que intentaba decir, y por ese motivo la había interrumpido, endureciendo resueltamente la expresión de su rostro. Entonces, mientras la mujer que amaba lloraba, pronunció las palabras que necesitaba decirle. Teamo. Ella arqueó su espada hacia él de forma tan hermosa para después desatar su golpe. Él lo bloqueó con su gran escudo, y así fue como las chispas brotaron. Así comenzó aquí la feroz batalla entre los dos amantes. 5. Teresia sintió una ráfaga de aire que entraba en la habitación y que apestaba a sangre. Levantó la cabeza. Algo debe estar pasando arriba. El dragón negro permanecía sobre el cielo de la azotea de la aguja, y junto a él estaba Strahd intentando tenerlo bajo su control. Strahd había devuelto a Teresia a su encierro después de haber lanzado su maldición sobre el dragón negro. Los 19 cadáveres que fueron sacrificados para invocar al dragón aún yacían amontonados unos encima de otros en un rincón de la habitación, atormentando a Teresia, como si maldijeran el horrible destino que les había tocado. No obstante, sin ninguna duda era el corazón de Carol el que más estaba siendo consumido por la culpa por estas víctimas, ya que ella había sido la que blandió su espada hacia ellas en contra de su voluntad. Teresia de verdad quería estar junto a ella mientras lloraba. De verdad quería sostenerla y abrazarla hasta que sus lágrimas cesaran, hasta que sus sollozos no se pudieran escuchar más. Pero Carol fue obligada a hacer guardia sobre la habitación en algún lugar donde Teresia no pudiera verla. Y ese no era el único problema de Teresia. Algo extraño le había sucedido también a su cuerpo. No podía sentir la presencia de sus dos protecciones divinas, la protección divina del Santo de la Espada y la protección divina del Ángel de la Muerte, dentro de ella en este momento. Aunque sé que mi protección divina no ha pasado a la siguiente generación. La protección divina del Santo de la Espada era un tipo especial de protección divina que pasaba entre la gente de la familia Astrea generación tras generación. Teresia heredó la protección divina de su difunto tío, que había sido el anterior Santo de la Espada. Por lo tanto, estaba preparada para que algún día llegara el momento en que esta protección divina suya la abandonara. Pero eso no era lo que ahora le pasaba. Su protección divina no la había abandonado, simplemente se había quedado dormida. Se dio cuenta de que la desaparición de su protección divina del Ángel de la Muerte, una protección que consideraba diferente a la del Santo de la Espada, era significativa. Sin embargo, no era lo suficientemente optimista como para pensar que su desaparición no estaba relacionada con lo que Strahd estaba planeando.
¿Qué rayos es ese hombre? ¿Qué demonios está pensando Strahd? Teresia, tratando de entender lo que estaba pasando, no se decía estas palabras a sí misma. Se las había planteado como una pregunta a alguien. Una persona que estaba sentada frente a ella, dándole la espalda. Era una chica joven, con el cabello ondulado de color ceniza, traía puesta una túnica del mismo color que le cubría todo el cuerpo. Al parecer, se llamaba Melinda y era en realidad la esposa de Strahd. Ella era una de las personas que ayudaban a Strahd con sus planes, y parecía que había sido ella quien eligió a los 19 sacrificios. Había logrado percibir de alguna manera que tenían protecciones divinas, así que mencionó las palabras Ojo del Mal. ¿Eso significa que eres del clan del Ojo del Mal? Pero yo creía que el clan fue. Fuimos, aniquilados porque éramos un riesgo. Yo sobreviví. Si no me hubiera recogido mi señor marido, habría muerto. Melinda giró la cabeza para mirar a Teresia e inesperadamente respondió a sus palabras con sinceridad. El clan del Ojo del Mal, de la que ella había confirmado que era una especie de clan semihumano que poseía un tipo de sangre muy rara, y se decía que eran muy pocos. Se contaba que eran un clan con ojos que poseían habilidades antinaturales que eran diferentes a las de la magia y las maldiciones. Teresia había oído que el imperio los había exterminado a todos debido a lo peligrosos que eran sus poderes para ver lo oculto, interferir en la mente de los demás y cosas así. En algunos aspectos, el trato que recibían allí era parecido al que les daban a los semielfos en el reino de Lugunica. Las ubicaciones de sus clanes debían de estar identificadas, ya que todos habían sido aniquilados o quizá algo peor. Entonces el hecho de que uno de sus supervivientes estuviera ayudando a Strahd de todas las personas significaba que ¿no estás siendo utilizada por Strahd? Quiero decir, él está interesado en tu poder aprovechándose de tu posición de refugiada. Tienes razón, pero ¿cuál es el problema con eso? Esta vez Melinda giró todo el cuerpo en vez de solo la cabeza, para luego inclinarla bruscamente hacia Teresia. Sus ojos seguían fuertemente cerrados, no obstante, estaba mirando a Teresia desde detrás de sus párpados. Podía sentir una fuerte sensación de presión, tanto que la convenció de ello. Lo único que mi señor marido quiere de mí es el poder de mi abominable sangre. Pero eso no me importa. Me parece bien que mi señor marido me quiera solo por como soy. ¿De verdad estás satisfecha con ser deseada solo por tu poder? Hay muchos más matrimonios infelices. Apariencia, edad, pedigrí, linaje, todo lo que tengo que ofrecer entre esas cosas es un poder como el mío. Que Lord Strahd me quiera por lo que soy es mi ideal, comparado con un matrimonio en el que no me quieran por lo que soy. Ella había dado una respuesta que difería de la intoxicación o la adoración, lo que hizo que Teresia se sintiera avergonzada de sí misma a pesar de la escena. Apenas podía imaginar que Strahd sintiera amor por Melinda como esposa, pero Melinda lo comprendía y por eso amaba a Strahd a su manera. Aunque la naturaleza de su amor era muy diferente, no era una relación unilateral. Mi señor marido es el paria abandonado por su patria. Mi señor marido es el colmillo del criminal que maldice el destino. Mi señor marido es el salvador de nosotros, los marginados que fueron rechazados por la historia. Mi señor marido es el golpe absoluto a los observadores que se sientan en los altos cielos. Yo soy la base para eso. Usaré mi sangre maldita para ello. Mi ojo del mal es la clave de nuestras defensas. Es mi deseo más preciado como esposa, algo que ni siquiera 8 brazos sería capaz de llevar a cabo. La clave de sus defensas. Teresia pasó esas palabras por su boca y, pensativa, cerró los ojos. Ya había pasado más de medio día desde que la trajeron a esta ciudad. Aunque la gente probablemente quedaría cautivada por la aparición del dragón negro, lo que era mucho más extraño era que hasta el momento no había escuchado ningún tipo de conmoción procedente de las calles cercanas. En primer lugar, era extraño que nadie hubiera hecho ningún tipo de ruido cuando preparaban los 19 sacrificios. Algo pasaba con su sentido de la percepción, probablemente tenía algo que ver con el ojo del mal de Melinda. Y Melinda se había jactado de ser la clave de sus defensas,
Tenía un papel que desempeñar en esta ciudad. Algo que casi con seguridad retrasaría a Wilhelm mientras se apresuraba hacia aquí. Chica, por favor, no intentes nada raro. Melinda era muy consciente de los movimientos de Teresia, incluso con los ojos cerrados. Su cuerpo se tensó en cuanto Teresia se movió, y le había levantado la voz con severidad. Teresia no había sido restringida aquí. Aunque le hubieran quitado sus protecciones divinas, aún podía moverse libremente. Naturalmente, no podía hacer nada que requiriera demasiado esfuerzo, estando embarazada y todo eso. Aún así, probablemente podía moverse más que Melinda. En cambio, el problema era que... Recuerda, tu hijo nonato aún está maldito. Si intentas algo raro, la maldición acabará con la vida de tu hijo por nacer a cambio. Lo sé, eso me aterroriza. De verdad. Pero, ese hombre. Strahd no está aquí ahora. No puedo imaginar que ocurra algo de inmediato. ¿Vas a poner la vida de tu hijo en juego por una apuesta tan tenue? El sufrimiento llegará al hijo de Wilhelm y mío, independientemente de si lo quiero o no. Eso es porque es Astrea. Tampoco podrá escapar de su destino. Aunque realmente me gustaría que pudieran encontrar la felicidad llevando una vida tranquila y sin incidentes, como una persona común, esa sería mi preferencia. Teresia bajó los ojos y pensó en silencio en el futuro de su hijo, que crecía en su vientre hinchado. Una vida sin problemas era algo que no le llegaría a su hijo. Ella quería protegerlo de los muchos problemas que encontraría en su camino, pero eso era prácticamente imposible. Por eso, es Astrea, así que él también luchará, por mí, por mi amado, y por nuestro país. Un día, si es así, me sucederá como santo de la espada. ¡Qué soberbia! No protegerlo como a un niño, y en su lugar dejar que pelee. Me das asco. Yo. No. Puedo. Perdonarte. Melinda no pudo ocultar la conmoción que se había apoderado de su voz al oír lo que Teresia dijo. Se llevó la mano a la cara y abrió lentamente uno de los párpados, reflejando a Teresia en sus ojos negros como el carbón. No había blanco en su ojo del mal, estaba completamente teñido de negro. Se fijó en Teresia y en un instante ella fue presa de una horrible sensación, como si su alma estuviera siendo tragada por su ojo, y luego, una sensación como si se estuviera cayendo. Por favor, ahora hunde tu ser en las oscuras profundidades de tu pecaminosidad. Puede que tu hijo nonato no cargue con ningún pecado, pero dentro de ti, la madre, hay pecados que no pueden ser limpiados tan fácilmente. Por favor, despierta a ellos. La voz de Melinda, que debía provenir de delante de ella, incluido su disgusto, se desvanecía a lo lejos. Teresia lo registró en el fondo de su mente mientras su conciencia se precipitaba lentamente hacia el abismo. Wilhelm. Antes de caer, pronunció solo una palabra, llamando el nombre de su amado esposo. Y entonces, sus luces se apagaron. 26. 627. 27 ilustración realizada por @n_ranranta. Feroces batallas habían estallado por todas partes en su escenario, la ciudad comercial de Picoutate. Entre el dragón negro en los altos cielos, las personas en la tierra y el mundo privado de sus protecciones divinas, solo ese único insurgente sonreía. De pie en el borde de la azotea de la aguja que dominaba toda la ciudad, Strahd Boyachi extendió los brazos. Mientras escuchaba con satisfacción los rugidos del dragón, que resonaban por toda la ciudad, abrió la boca y... He aquí, todos los actores se han congregado sobre el escenario, reino, imperio, ¿cómo os sentís al ver vuestros imperturbables rostros arrastrados por el barro? La hora del fin está cerca, ¿aceptaréis esta ruina junto con mi venerable persona, o no lo haréis? 28. 28 ilustración realizada por @ro_k_ro_k. Strahd no había planteado esa pregunta a nadie en particular, fue más bien un monólogo. No buscaba una respuesta. Solo sus ojos brillaban en su pálido rostro.
El testamento de la realidad se desvanece, por ende, la salvación del dragón no ha de llegar. La luz que emana de vuestras protecciones divinas non se filtra, y así los héroes se tornan en hombres anodinos. Sed testigos, crueles observadores que nos miráis desde los cielos, deleitad vuestros ojos hasta saciaros, contemplad las decisiones que el mundo habrá de tomar. Strahd se dio la vuelta y miró detrás de él, con su capa negra ondeando en el vendaval que producían las alas del dragón negro. Los feroces choques de acero contra acero se desarrollaban también aquí. Clank. Dos batallas estaban teniendo lugar en este espacio, en la estrecha azotea de la aguja. Una de esas batallas estaba enfrentando las habilidades del shinobi, que había alcanzado los límites de lo humanamente posible mediante un riguroso entrenamiento, contra las del formidable talento para las artes marciales que poseía la mujer, que debería haber sido una maga. La mujer estaba atrapando los ataques de Sasuke que provenían de sus dos kunai con sus extraños guantes negros, devolviéndole afilados golpes. Ambos habían perfeccionado sus habilidades y estaban manteniendo su posición. Desde una perspectiva puramente orientada a la batalla, había muchas cosas dignas de ver en su pelea. Sin embargo, era el otro enfrentamiento el que había captado mucho más el interés del expectante Strahd. ¡Ra! Un elegante golpe de espada salió de la mano de la mujer, que ahora tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Ella había vertido los resultados de todos sus años de entrenamiento en su espada y la blandió sin ninguna reserva. Un gran escudo recibió su golpe, primero se oyó un estruendo y luego saltaron chispas por la azotea. No había odio ni animosidad en las cuchillas de ninguno de los dos, sino dolor y un amor inextinguible. La visión de los dos amantes cruzando sus espadas en contra de su voluntad provocó un dulce entumecimiento en el corazón de Strahd. Aunque tal vez, para ser más preciso, no podía llamar exactamente a este enfrentamiento entre espada y escudo algo como un cruce de espadas o cuchillas. Pero no había forma de que sus habilidades fueran tan mediocres originalmente. ¿Estaría luchando contra la maldición con sus emociones? ¡Qué títere más absurdo! Decepcionado, Strahd se encogió de hombros y dejó escapar un suspiro ante la batalla que se estaba desarrollando frente a él entre la espadachina y el escudero. La espadachina estaba atada por su maldición, pero no mostraba el verdadero alcance de su habilidad. Desde el cuello hacia abajo, la maldición aún la obligaba a hacer lo que él deseaba, pero el hecho de que no hubiera encadenado su mente para su propia diversión le había salido mal. Por supuesto, la habilidad del escudero para defenderse de sus golpes también era extraordinaria, pero es alguien a quien no había previsto. Al verle, no debería ser más que un tipejo, pero ha superado con creces mis expectativas. En tal caso, no me queda otro remedio, tendré que idear algo. Diciendo esto, Strahd llevó su dedo a la gema incrustada en uno de sus anillos, el que correspondía a la espadachina. El brillo azul del anillo se hizo más intenso en cuanto lo tocó, y los quejidos de la mujer se hicieron más fuertes. GHHHH-A-N no, Grim, huye. Un patrón azul recorrió todo el cuerpo de la espadachina. Su resplandor podía verse por encima de su ropa y su armadura ligera, lo que hizo que el escudero reaccionara con asombro. Sin embargo, la velocidad a la que asestaba sus golpes de espada se intensificó al instante siguiente. El hombre atrapó su poderoso golpe, que había cortado el viento horizontalmente hacia él, y fue lanzado hacia atrás por la pura fuerza del impacto. Strahd estaba utilizando su técnica de último recurso, que hacía que la maldición manipulara el cuerpo de su objetivo para sacar los límites de su potencial. Naturalmente, la carga que imponía a su cuerpo era desmesurada, lo que la convertía en una técnica que probablemente destruiría al títere. Pero no le importaba. Por lo que a él respectaba, lo único que tenía en mente ahora mismo era divertirse. Su trabajo ya estaba hecho. Lo que importaba ahora era este emocionante espectáculo para ver cuál de vosotros triunfará sobre mi venerable persona. ¡Ah! La espadachina estalló en un frenesí de ataques, soltando un grito como si intentara acallar lo que él había murmurado. Su espada larga era mayor en longitud que una típica espada de caballero, y la movía espléndidamente como si fuera una extensión de su propio cuerpo, mientras lograba hacer retroceder a su amante.
El hombre retrocedió y se defendió desesperadamente de sus golpes. No obstante, no tardaría en llegar a su límite y hundirse bajo un charco de su propia sangre. Lo más probable era que la herida que la mujer le había hecho en la mansión no se hubiera curado del todo. La mujer iba a cortarlo por segunda vez. Salvo que, en esta ocasión, iba a arrebatarle la vida y hundirlo en las profundidades de la desesperación. Grimm, por favor. Quiero que, la mujer levantó la espada y volvió a pronunciar estas palabras justo antes de volver a blandirla contra él. Quiero que me mates. Probablemente intentaba decir algo parecido. Straid los miraba con indiferencia, sintiéndose bastante aburrido. Pero, su aburrimiento desapareció rápidamente debido a la reacción del hombre. El hombre había soltado su gran escudo en el momento en que el golpe de la mujer cayó sobre él, quedando completamente indefenso ante ella. Q29. 29 Ilustración realizada por @Cortasi. CAROL. El rostro del hombre se suavizó en una expresión terriblemente gentil mientras pronunciaba el nombre de la mujer. Todo sucedió en un instante. La mujer tenía una expresión de desesperación en el rostro, pero su brazo cedió y el golpe de su espada se estrelló contra él. Fue directo a todo el cuerpo del hombre, cortándolo por la mitad desde la cabeza hasta la entrepierna. La espada había desgarrado la carne del hombre, pero no se oía ni un solo sonido acorde con la intensidad de aquel acto. Es decir, porque la espada se detuvo a unos centímetros de su cara. Su amor incondicional produciendo un milagro, no era la razón por la que esto había sucedido. El hombre había atrapado la espada entre sus manos descubiertas y se protegió de esa manera. Era como si hubiera podido juzgar perfectamente la velocidad y la trayectoria de la espada. Cuanteo, HBREAPRNDIDOSOGLOPORBSRVARCAROLYGMONIODELAESPADA. Con la espada aún atrapada entre la palma de sus manos, el hombre dio una voltereta sobre la cabeza de la mujer, Carol. El destello en sus ojos se centró en Straid, con furia ardiendo en ellos. Straid lo miró detenidamente por primera vez. Grimm, así se llamaba el hombre. Al ver lo inconcebiblemente duro que había luchado, el rostro de Straid se contorsionó, no de rabia, sino de placer. Una sonrisa apareció en su rostro debido a este inesperado hallazgo. Seguramente. ¿Acaso tú debes de ser tú debes de ser el hombre anodino que buscaba mi venerable persona, en lugar del demonio de la espada? Confuso, Grimm frunció el ceño sin comprender las preguntas que Straid le había lanzado. Por otro lado, a Straid no le importaba cómo reaccionara, ya había sacado su conclusión. Debería probarlo. Para ver si esto haría realidad su objetivo de toda la vida. Mientras tanto, el duelo entre Carol y Grimm continuaba. Pero por más que Carol tirara con fuerza, su espada no cedía ni un centímetro entre las manos de Grimm. Los espadachines comunes y corrientes probablemente no estaban ni cerca del nivel de Carol. Así que Grimm también debería haber estado por debajo de ella en términos de fuerza de combate pura. Sin embargo, el único oponente al que el escudo de este Grimm consiguió llegar era Carol, alguien a quien había pasado mucho tiempo contemplando en su técnica con la espada a su lado. En otras palabras, aquel hombre había superado su destino. En ese caso, Sasuke. Llamó de manera cortante el nombre del shinobi. La mano negra de la desdicha comprendió de inmediato lo que él quería decir y entró en acción. El shinobi se sumergió en su sombra, dejando atrás su combate. Un momento después, emergió de la sombra de Carol, que se había detenido al instante. El shinobi ya no tenía un kunai en la mano, en su lugar sostenía una espada corta. Iba a atravesar la espalda de Carol junto con Grimm, que estaba de pie frente a ella. Grimm, habiendo dejado caer su escudo, no tenía forma de defenderse de él, y ni siquiera podía ver la figura de Sasuke. El despiadado golpe del shinobi se clavó en la espalda de Carol, y una fracción de segundo después. No puedo dejar que hagas eso. Una figura alta cerró la distancia entre ellos y Carol en un solo salto,
colocándose entre Carol y la hoja. La espada corta atravesó su abdomen y sangre fresca brotó sobre la azotea. Carol se quedó sin aliento por el golpe que había chocado su espalda contra la de ella. Movió la cabeza, que permanecía libre, y vio lo que había pasado detrás de ella. Una mujer había arrojado su cuerpo frente a la hoja del shinobi. Roswell J. Maces había sido apuñalada en el vientre. Abrió ampliamente sus ojos verdes, conmocionada por el espectáculo que tenía delante y gritó: ¡Julia! Su grito de angustia resonó en el cielo. Resonó para siempre. En el cielo, el dragón negro seguía rugiendo. Ya la luz había desaparecido de dos de sus cabezas. De igual manera, la resistencia que ofrecía su última cabeza era solo cuestión de tiempo.